Buenos días, mi nombre es Wendy Ayana Hoyos Castelanco y mi compañero es Juan Diego Barrios y vamos a exponer sobre el análisis de FISH en las poblaciones de la célula de COH derivada de los clones que revelan la alta probabilidad de la integración del transgénero en una región terminal del cromosoma 1, 1K13. Primero que todo, pues vamos a iniciar esta exposición con una introducción. Después iremos a las metodologías y los materiales que se construyeron, los resultados, los análisis de resultados ejecutados con su discusión y por último pues vamos a hablar con su bibliografía. Bueno, para comenzar este video o exposición, pues tenemos que saber cómo lo que se hizo pues en la investigación que estamos hablando. Entonces, bueno, primero se observa que las células de COHH son las que provienen del ovario de hámster chino, también conocido como China Hamster Ovary. Estas han sido ampliamente como utilizados en la biotecnología desde como los años 80 aproximadamente. Estas células son especialmente útiles como porque tienen una capacidad notable para crecer su suspensión. Asimismo, pues tiene como la adaptabilidad como de tener su producción en sueros o en otras proteínas que sean más viables. Mayormente se hacen en 70% de las proteínas terapéuticas aprobadas por el FEABA, que se producen en líneas celulares de vía de COH. Ahora bien, uno de los principales desafíos de estas líneas celulares es garantizar que el transgen, es decir, que el gen que codifica las proteínas de interés, no solo se entregue a un genoma celular, sino que también aparezca en un sitio activo, funcional y que es estable, como que da muchas generaciones entre sí y da una estabilidad crítica, especialmente a un proceso de gran escala que requiere un sistema de cultivo bastante grande. Mayormente se utilizaron estas células de COH en este estudio, mayormente es por eso. Bueno, el equipo que se utilizó para esa metodología es hallar para el centro de analizar como el sitio activo de los cromosómicos, integrar la afectación de la expresión de los transgéneros en los clones. Entonces, las derivadas del COHHS, para ellos utilizaron un enfoque citogenológico basado en el FISHH, también conocido como Fluorescence in situ hybridization, junto con el clásico bandeo G, que es el que mayormente se utiliza en biología celular, y para mapear con precisión la localización de los transgéneros en los cromosomas de estas células de COHH. El gen insertado fue una forma celular de revisor VGF tipo 1 humano, conocido como HBR1. Es una proteína que ayuda a un interés terapéutico realizado con la regulación de la angiogenesis. Para introducir este gen se diseñó como un vector plásmico denominado como PCOHH-HBR, que contenía como el cassette para ayudar al transgen bajo un promotor fuerte, mayormente así. Este vector fue licenciado antes de la transición, lo que pues ayuda como a la estrategia como de favorecer la integración estable del genoma. Luego fue introducida la célula COHS mediante electroporación, un método que se aplica por impulsos eléctricos breves para generar poros transitorios de membrana celular y permitiendo el ingreso del ADN en estas células. Tras la transección se realizó una selección con higromicina B, que es un antibiótico que ayuda a aislar todas las células que se integraron exitosamente dentro del cultivo del transgen, ya que el vector incluye un gen de resistencia llamado higromicina.
Bueno, la selección, después se seleccionaron 45 clones individuales con altos expresión de HBR1, que es el que se le había nombrado anteriormente, los cuales fueron cultivados en condiciones estandarizadas sin alimento adicional en la precisión del proceso. Bueno, esto es algo muy importante para la investigación, ya que pues ayuda como a evaluar la expresión basal y espontánea de transgen según su evidencia cromosómica y su intervención extrema. Para identificar dónde se había integrado el gen en cada uno de estos clones, se utilizaron dos técnicas complementarias. La primera se llamaba el bandeo G y permitió la utilización de un patrón metasífico y reconocer individualmente cada cromosoma dentro de todo el cultivo. Luego, mediante el FISH, se utilizaron zonas fluorescentes que se utilizan específicamente en las secuencias de tragen para localizar su posición exacta en cada clon del genoma. Bueno, los resultados demostraron que aunque el tragen podía integrarse en el cromosoma, existía una alfa frecuencia de integración en una región específica del cromosoma 1, más centralmente en un brazo largo, en la región de 1K13. ¿Qué se hizo? Se insertó el gen HBR1 en las células CHONS, que son células del ovario del individuo, del ovario de las hembras del individuo. Estas proteínas segregan una proteína. Estos genomas segregan una proteína o generan una proteína conocida como VEGF, que tiene unas propiedades medicinales según el artículo. Unas propiedades que, según investigué, permite que se formen vasos sanguíneos en zonas que no necesito formar vasos sanguíneos, como los son tumores, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se insertó? Porque yo puedo decir que se insertó, pero no sé en qué parte del genoma completo de las células se insertó. Se insertó en el cromosoma 1, que es un cromosoma totalmente normal, en el cromosoma Z3 y Z4, que son cromosomas reorganizados o modificados del cromosoma 1, y en el cromosoma Z2 y Z1, que es un cromosoma totalmente diferente a estos cromosomas anteriores. Lo único relevante o importante de tener en cuenta es que el cromosoma 1 tiene una zona llamada un UQ13, que es fundamental para todo el experimento. Básicamente, ¿a dónde estamos yendo o cómo se hizo? No vamos a entrar en metodología porque la metodología ya se explicó, pero básicamente la metodología de FISH sé dónde se insertó el genoma. Pero esto no me dice si funciona o no funciona. Si yo inserté el gen, lo puedo insertar, pero no me está diciendo si se está codificando. Entonces se hicieron 45 clones, perdón, 45 clones de todo el genoma. Pues de todo el genoma no, sino de las partes a las que se las insertó. Y les inserté la zona específica de HBR1 con el propósito de que sinteticen esa proteína. El artículo ya nos da una resolución o un resultado prematuro. Básicamente nos dice que cuando hay una señal de UQ13, hay una mayor sintetización de proteínas que cuando no la hay. Y esto pues se ve claro más o menos en las fotos o en la figura que vemos aquí, que es que cuando estas son los cromosomas Z2, Z3 y Z4. Básicamente, la posición donde se ubica el HBR1 es muy variada y esto no es bastante buena porque aunque se inserte, pues no me asegura que se está sintetizando. Pero si lo vemos en el cromosoma 1, vemos que la inserción de esta zona específica es más consistente, porque la zona UQ13 básicamente está en el brazo más largo del cromosoma, lo que quiere decir que esta zona que yo estoy insertando tiene más afinidad con esta zona específica, lo que es como más beneficioso y generan como una relación. Básicamente, esto me dice que se está insertando y que en el cromosoma 1 se inserta en una zona más específica, pero vuelvo a la misma pregunta. Esto no nos dice si sintetiza o no sintetiza la proteína, porque eso solo podemos ver con los productos que genera. Básicamente,
se hace un estudio de días y de sintetización. Básicamente, el que genera más la proteína es el cromosoma 1, todos los clones del cromosoma 1, porque sintetizan alrededor de 800 proteínas de 800 miligramos sobre litro de la proteína que necesito. Y los clones 3, 4 y 2, 3 y 4, que son los cromosomas Z3 y Z4, sintetizan menor cantidad de proteínas en el mismo plazo de días. Pero esto sí nos dice que funciona más rápido y funciona en los mismos días, pero no nos dice si la célula o básicamente el cromosoma aprende o sintetiza la misma concentración alrededor del tiempo. Y por eso se hacen estas cosas que son el P80 y el P30. Esto hace referencia a pasajes. Básicamente, las cantidades de veces que se repite el proceso. Es lo que entendí, o como la manera general. Y en el cromosoma 1 o los clones del cromosoma 1 básicamente siguen sintetizando la misma concentración de proteínas en la misma concentración de tiempo y a mayor cantidad. Y aunque no se ven las figuras, en el artículo sí menciona que tanto los cromosomas Z3 y Z4 alrededor de los pasajes o alrededor de los tiempos sintetizan una menor concentración de proteínas, o sea, siguen esta, mm, este comportamiento. Llegan a sintetizar la proteína, pero dejan de sintetizarla en un momento. Esto ya se explica en la discusión, pero se me hace importante destacar una parte importante. Nosotros dijimos que se insertó en el cromosoma 1, en Z3 y Z4, y en Z2 y Z1. ¿Por qué no hablamos de Z2 y Z1? Básicamente porque aunque son cromosomas y son unas recombinaciones y son parte del genoma completo, no tienen esta zona que me interesa, la OQ13. Esta zona, al parecer, tiene relevancia en Z3 y Z4, o sea, es parte, pero es difusa, y en el cromosoma 1 es una zona súper específica y súper importante. En estos cromosomas Z2 y Z1, básicamente no hay esta zona, y entonces al insertar la zona de interés que quiero insertar, que es el HRB1, se hace una total deleción del sistema. O sea, básicamente al insertarlo, desaparece. No hay forma de meterlo ahí. Y entonces eso ya nos lleva a la discusión y nos lleva a entender qué pasó. Básicamente la inserción es súper importante y en la zona donde se inserte es súper importante. No es importante dónde esté, sino la afinidad que tiene con la zona. ¿Qué tiene de especial UQRS? Que es la pregunta que tuve durante todo el artículo, que solucionan ya casi en la parte final, que la UQ13 básicamente es como una zona abierta, una zona que permite más la síntesis, todos estos procesos de transcripción, de traducción de las proteínas, y entonces está más abierta al cambio, es por decirlo así. Yo, después de leerlo, entendí más o menos, de una forma sencilla, que yo entiendo por analogías, que básicamente se le dio un libro de recetas a cada uno de los cromosomas, y cada cromosoma lo entendió de una forma diferente. Y los que tienen UQ13, que digamos que es experiencia en la cocina, memorizaron mejor la receta y sintetizan las proteínas de mejor manera y a mayor largo de plazo. Y las otras, que digamos son partes del genoma que están aprendiendo a cocinar, pues no es que no estén aprendiendo a cocinar, ¿no? Obviamente tienen otras funciones y sintetizan otras proteínas, y pues me imagino que hacen parte de todo este genoma del hámster. Pero sintetiza esta proteína, pero pierden la información porque realmente no funciona de una forma homogénea, no tienen una afinidad, no tienen una experiencia en la preparación de este plato. Básicamente es algo así más o menos como lo entendí. Y también dice que esta zona es súper específica porque si la pierden totalmente no se inserta el gen, y que básicamente insertar el gen es bastante valioso porque ya sabemos en qué partes del genoma yo puedo insertar este tipo de cosas, en qué partes del genoma y qué prácticas me sirve para saber si se sintetiza o no se sintetiza la información. Ya de manera muy general, eso es lo que dice la discusión y lo que dice los resultados. Ya vamos con la conclusión. Eh, Stop. Bueno, para concluir esta presentación, pues es importante aclarar que hay hallazgos muy relevantes dentro de este estudio, pues que ofrecen unos aportes significativos en la genética ética como en la biología celular, o en la biología molecular o la biotecnología celular. ¿Esto por qué? Mayormente el primer análisis citogenético realizado en el FISH y un valeo GeoGP permitió identificar
como la alta precisión de la integración del HBR1 en clones derivados de las células de COHHS, aunque la integración utilizó en distintos cromosomas. Un dato clave fue la alta recurrencia de integración de la región terminal de brazo largo en el cromosoma 1, es decir, en el 1 que 13, en el que estaban evaluando que era por parte de la parte humana. Este hallazgo pues, no fue solo como esto estructural o estadístico, sino también algo muy funcional, pues ya que los clones con integración de una región específica del 1K13 pues mostraron unos niveles más altos de producción de proteína recombinante que es el HBR1, alcanzado hasta 800 miligramos sobre el libro. Pues ninguna utilización del proceso, pues además y es importante aún, estos clones mantuvieron una expresión estable pues durante menos 80 generaciones, lo cual es un indicador esencial de robustez para aplicaciones industriales y pues también se podrían hacer ese estudio mucho más probable pues en diferentes genomas, no solo en el 1X13, sino en varios más para tener como una mejor relación de varios enfermedades o tratamiento de varias cosas. Y pues también estos clones pues tienen una gran variación y pues ayudaría mucho como a mirar estos estudios cómo sería para un futuro.